Hola, hola. A ver, os vengo con una nueva tontada hoy que la verdad es que me ha resultado un poquito malo que pensar y bueno, es un tema que puede dar un poquito de debate. Resulta que estaba hablando yo con un amigo sobre el lanzamiento del juego este del Rey Mono de Wukong y con respecto a las restricciones que ponían en los streamings sobre que se podía hablar, que nos hablara temas de la política de los videojuegos de China o el tema del feminismo, cositas así que como que estaban restringidas en esos vetos. Y luego de lo que han puesto en tema de lo que es la diversidad y este tipo de cosas que se ve que tanto han molestado a la prensa, ¿no? Y luego ha resultado que es un juego que está siendo jugadísimo, que está siendo un éxito tremendo y bueno, entonces a mí este amigo me decía que si se joda a los chinos por cortar no sé qué tal y bueno, temas de estas de los prejuicios hacia los chinos y hacia su industria, ¿no? Digamos solamente por el tema de pues eso, lo que nos venden o nos dicen, ¿no? Y bueno, entonces a mí esto me ha dado por pensar de cosas que han pasado recientemente, por ejemplo, en la industria de videojuegos, pero también hubo, no sé si acoso o una especie de como hostigamiento, protestas al estudio, creo que era de Warhammer, de desarrollo del juego este nuevo de Warhammer, por tema de tener desarrolladores rusos en plantilla. Y luego, pues también, por ejemplo, hace unos días salió una noticia de que unas turistas israelíes estaban siendo increpadas, no recuerdo exactamente en qué país, pero simplemente porque se habían enterado que eran israelíes al hacer un registro en un hotel. Y bueno, yo lo que me vengo a referir es que hay veces que se nos vende un prejuicio, nos dicen esto tenéis que opinar de esta gente en general y no se para a pensar de que cada persona es independiente al conflicto, al drama o los temas que tenga cada país aparte, ¿no? Y bueno, es un poquito pena eso, que la gente actúe en piloto automático con respecto a estos temas simplemente por lo que les venden o les dicen, ¿no? Su ideología, lo que yo siempre digo de que el mundo está excesivamente politizado. Y luego, pues bueno, realmente si dices sí, también se puede llevar hacia temas de la inmigración, lo que tenemos o nos llega o tal y cual, y también en prejuicio, digamos, en ese sentido, con respecto a lo que se piensa, ¿no? De esa gente, si importamos delincuentes o tal, o se mira de esa forma, ¿no? Y bueno, yo lo veo un poquito de otra manera. No es lo mismo tener un cierto prejuicio, a ver, está mal, ¿no? Siempre presuponer que una persona va a ser así o asá, por de dónde viene, está mal, ¿no? Pero sí que es verdad que es más fácil, o sea, yo llego a entender que cierta gente tenga un prejuicio porque a lo mejor ha vivido en sus carnes que la delincuencia viene de determinados sectores o determinado sitio o no por vivencias propias a lo que te digan de un país, porque lo que haga un país atribuirlo a toda su población tiene mucho menos sentido que a lo mejor un sector poblacional de donde tú estás viviendo que tenga mayoritariamente eso, que tampoco debería ser. O sea, yo sigo diciendo que cada persona hay que mirarla por sí misma, ¿no? Por cómo es y no por el prejuicio que se tenga o lo que pensamos o tal, ¿no? Pero sí que es más fácil de entender un prejuicio respecto a vivencias propias que tengas a un prejuicio respecto a un país por lo que te dicen, ¿no? Que no debería haber ningún tipo de prejuicio, pues no debería haberlo con ninguno y con nadie en ninguno de los dos sentidos, ¿no? Pero sí que es mucho menos entendible que a ti te digan que un país es muy malo, que la gente allí es muy mala y que tal, y no te pares a pensar de que a lo mejor las cosas que determinen los dirigentes de X país o tal no tienen nada que ver con lo que son las personas en sí, ¿no? Entonces demonizar a X población o a X personas por eso, ¿no? Y lo que te digo, a los dos sentidos. Lo podemos atribuir también a la otra gente que decimos incluso que tenemos el prejuicio por las vivencias, pero me parece mucho más irrisorio el tema de simplemente porque te digan que un país es malo pensar que todo el mundo es así y llegar al extremo del acoso, de increpar a este tipo de gente, por ejemplo, en la industria del videojuego o hablando mismamente de videojuegos. Ya te digo, este amigo directamente lo que me ha dicho, conocido, es que le den a los chinos. Digo, ¿cómo que le den a los chinos? O sea, vamos a ver, que si no te gusta, no lo compres, pero estás poniendo un prejuicio como si hubiera algo, pero a lo mejor esa gente, esos desarrolladores, fueran más personas simplemente por ser de donde viene, es una tontería, ¿no? Y eso se ve mucho en el día a día y desde luego de manera exagerada en redes y en la industria del entretenimiento es ridículo absolutamente. Y luego, bueno, esto nos lleva a otro tema también. Hay una obsesión con el tema de las razas. En bueno, el mundo, sobre todo occidental, donde estamos, hay una obsesión con el tema de las razas. Por ejemplo, hace poco hubo un intento de boicot contra los desarrolladores del Genshin Impact en el tema de que varios actores de doblaje se habían puesto revoltosos en el sentido de que decían que si no había gente de determinados colores o tal igual, como que no iban a hacer doblaje, ¿no? También hubo hace tiempo algo parecido con el juego Snowblade, que también tuvo problemas con sus actores de doblaje ingleses, ¿no? Que bueno, que luego también eso es otra, ¿no? ¿Quién juega estos juegos en inglés, no? Pero bueno, eso es otro tema aparte.
El caso es que la gente, hemos llegado a un punto de politización tan extrema en Occidente que la gente está dispuesta a poner incluso en riesgo su trabajo, porque varios de estos dobladores o han renunciado a ellos o se las ha echado, ¿no? En este sentido, por imponer su ideología política o esa especie de activismo que ellos creen que pueden hacer a lo que es realmente su trabajo, ¿no? De lo que les está dando dinero, ¿no? Es peligroso cuando llegamos a ese punto. No está bien luchar por tu creencia y por lo que crees, pero yo creo que hay que llevarlo hasta unos límites entendibles dentro de lo que está siendo el mundo, porque realmente este tipo de cosas nos las están motivando más desde el activismo político que desde las creencias propias de cada uno. Uno puede tener sus creencias y su forma de opinar, pero se está masificando por seguir ciertas tendencias que nos están imponiendo otros, y bueno, eso a veces es absurdo, ¿no? Que un desarrollador chino quiere hacer a los personajes de cierta manera porque estéticamente o artísticamente piensan que tiene que ser así. Si no te gusta, no lo compres, lo veo así de simple. El activismo querer cambiar o lo de la representación en los videojuegos. A ver, cuando jugabas con un marciano, si tú juegas con un marciano o con un ser que es un monstruo o lo que sea, a ti te importa mucho si te representa o no te representa. Ese personaje es un poco más gilipollas, ¿no? Pues el tema de las razas, sobre todo cuando son muñecos animados, pues lo veo más, ¿no? Pero bueno, el tema es que ya se ha llevado incluso al tema de los doblajes. En Estados Unidos hay una cierta corriente que para la animación en los videojuegos tiene que coincidir los dobladores, los actores de voz tienen que coincidir con la raza en que tú quieres representar en ese muñeco. Y bueno, esto ha dado también tema polémico respecto a varios despidos que se han dado de actores conocidos que la gente, incluso los propios fanáticos, independientemente de la raza que sea, ¿no? o del país que sea, lo que sea, estaban acostumbrados y estaban a gusto con esa voz. Y se ha dado la casualidad de que se han despedido a esas personas para cuadrar a un actor de doblaje que cuadre con esas razas, independientemente de que lo haga mejor o peor, o tenga la gente más costumbre tenga el oído más acostumbrado a una voz o a otra. Es una estupidez, porque por ejemplo, y además es algo que no va en las dos direcciones. Por ejemplo, el doblador de God of War, de Kratos, es una persona de color. Entonces, quiero decir, y está haciendo un tipo que es blanco como la nieve, pero como un copito de nieve. De hecho, en los juegos originales tenía el cuerpo totalmente blanqueado por la ceniza, con lo cual es todavía más, ¿no? Y lo hace bien, es un doblador cojonudo, nadie le pone pega ninguna. Entonces, ¿por qué un doblador blanco que pueda estar representando a cualquier otra raza hay que quitarlo para poner uno? Son tonterías de hoy en día de la industria que yo no creo que tenga que influir. Yo creo que quien debe estar más capacitado o tiene mejor capacidad tiene que coger ese trabajo independientemente, porque al fin y al cabo estás representando dibujos, píxeles, no estás representando a personas reales, ¿no? O sea, no es... Y que no vaya tampoco las dos direcciones es un absurdo. De hecho, es un absurdo que tener que plantear este debate, pero bueno, el mundo está así. Ponemos mucho énfasis en todo lo que es político, las razas, pensar que unos son buenos, otros son malos porque nos lo dicen. Y luego eso, querer representación en todo. Y la verdad es que es un poco el tema, llega al hartazgo más extremo, porque yo no entiendo que haya gente en redes sociales perdiendo el tema en este tipo de discusión o haciendo activismo para este tipo de cosas. Oye, yo creo que no hay nada que hable más alto en el tema de lo que son la industria, que buscan nuestro dinero, buscan nuestra compra, que si algo no te gusta no lo compres. Con eso debería bastar. Esa es la mejor protesta que puedes hacer si realmente crees interiormente que estos temas son importantes y que hay que lanzarlos y que hay que luchar por ello, ¿no? Si lo crees por lo que te digan otros o porque te dicen que tal ideología o tal historia es la correcta, estás perdiendo tu tiempo, sin más. O sea, y seguramente la mayoría de gente que hace este tipo de activismo, que está muy metido en estas cosas, no va a comprar esos productos, con lo cual que también haya muchas empresas que le sigan el juego es totalmente estúpido. Y nada, simplemente esto es una reflexión así un poquito en bruto. Si lo hubiera tenido tiempo para pensar un poquito más, seguramente no hubiera dicho según qué cosas o hubiera dicho otras que seguramente se me queden en el tintero. Pero bueno, yo creo que a veces los vídeos así más improvisados son más amigables a la hora de escucharlo, de ver, no bastón robotizado, ¿no? Y nada, simplemente eso. Si os gusta, le dais a like, compartís, dejáis comentarios, estas cositas que suelen decir. Y nada, nos vemos en la próxima. Adiós.